Winston, mi pana, mano. Tú me estás criticando un ejemplo cuando tú dices que Isaac Newton se inventó la bombilla. Bendecidos mis hermanos, una vez más aquí en Retando Paradigmas. El día de hoy quiero responder rapidito a un escrito que hizo el hermano Winston Medina sobre el video que yo hice ayer o que subí anoche. O sea, hice un vivo y presenté el video anoche. Y quiero recordarle la manera en que yo hago los vivos, y quiero hacerle esta aclaración para los seguidores del señor Daniel Hernández. De la manera en que yo hago que los vivos es que yo hago el vivo y después más tarde yo dejo que corran unas cuantas horas, después quito el vivo, tomo el video, lo corto, lo edito y después vuelvo y lo pongo. Eso es cuestión de tener más contenido dentro del canal, y es una cuestión para hacer que el canal se mantenga constantemente enviando contenido. Eso es una cosa que yo hago acá con el video. Así que si de pronto usted ve que está en un vivo y de momento desaparece el vivo, es que los vivos yo lo hago de esa manera, ¿ok? Estaba haciendo un vivo y yo estaba presentando un argumento. No es un argumento allá teológico. Me gustó cómo lo describió el profesor Junior Pérez, porque el profesor lo describió, déjame ver si, porque me gustó. Me gustó cómo describió el video. No es un video para resolver ningún problema, sino que de la manera en que él lo ve es que la forma en que presentaste el argumento en cuanto al tema es una forma de teología bíblica sencilla, fácil de observar e incómoda para los escolásticos de estos medios, que su fin es resaltar despotismo académico sobre aquellos que de manera sincera quieren resaltar los atributos y virtudes de Dios que se hacen manifiestas en lo creado. Muchas gracias por esa palabra. Yo creo que eso describe más o menos lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo voy a poner le voy a explicar por qué voy a hacer las cosas de esta manera. Déjame ver cómo puedo hacerlo. Le escribo aquí. Déjame enseñarle, porque les quiero enseñar. Ay, padre, ¿cómo que se hace esta vaina? Ok, les quiero enseñar el mensaje que dejó Winston Medina. Mírenlo aquí. Y como ustedes ven, voy a tener que ponerlo en Word, porque él escribe todo en un párrafo. Él puede escribir 1500 palabras en un solo párrafo. Entonces, pues como ustedes ven, esto es todo un párrafo. Yo le hice copy and paste y como ustedes pueden ver, no se divide en párrafos la cosa, y es bien difícil leerlo. Así que por eso preferí hacer un video, porque es más fácil. Winston, si no vas a hacer video y lo que vas a responder en escrito, por lo menos que sea un poquito más comprensible. Porque, por ejemplo, mira, el punto número 4 es todo esto es una idea. Entonces, por lo menos unas pausas y unas cositas para poder entender mejor, porque la idea de esto es entender. Yo estoy dispuesto a aprender de quien sea. Así que cuando ustedes lo vean, yo hice un copy and paste del mensaje que me envió Winston, y quiero comenzar por esto. Lo más difícil dentro de la argumentación, sea de mi parte, sea de la parte de Winston, sea de la parte de Daniel Hernández, sea de la parte del que sea, yo creo que lo más difícil de uno estar teniendo estas interacciones así, por video y eso, es mantenerse honesto. Es difícil mantenerse honesto. Y yo, cuando digo honesto, quiero que esté muy claro, extremadamente claro. Al señor Winston Medina, yo en lo personal no lo conozco. Yo tengo que pensar que es una tremenda persona, que es una persona que ama a Cristo y todas esas cosas. Cuando yo hablo de deshonestidad, yo no estoy hablando en su aspecto personal, sino que estoy hablando en la manera en que argumentamos.
todos los que nos dedicamos a hacer videos y eso, tenemos que admitir que en algún momento de nuestra vida hemos sido intelectualmente deshonestos, ocultamos alguna información o exageramos quizás otra información, y eso es deshonestidad. A eso es lo que yo me refiero. Y lo más difícil es mantener el nivel de honestidad dentro de este tipo de refutaciones, y ustedes van a ver de lo que yo les estoy hablando. Vamos a la pantalla secundaria y vamos a empezar a leer. Si usted ve que de momento lo corto, es que estoy haciendo 3 cosas a la vez y tengo que dividirme en ellas. Déjame ver cómo yo puedo hacer para que se pueda leer anyway. Me siguen aquí. Primero, vamos a buscar la primera cosita que nos dice el hermano Whitton. Dices que Dios quería encontrar su otro yo. ¿Acaso no es Dios autosuficiente y autosubsistente? ¿No crees que si Dios tiene otro yo, ese otro yo es también Dios cayendo en politeísmo inevitable? Bueno, aquí empezamos. El primer punto de deshonestidad. Vamos a ver, Winston. ¿Cuándo yo dije que Dios andaba buscando el otro yo? ¿O no será que tú tomas la palabra el otro yo del video en que yo lo puse? Entonces tú quieres ridiculizar mi posición diciendo eso, cuando eso no fue lo que yo dije, sino que está usando un libro que yo había leído desde hace tiempo. Déjame poner el video para que ustedes vean de qué es lo que yo estoy hablando. ¿Ok? Este es mi video. Y de ahí es que Winston saca la idea esa de que yo digo que Dios quiere un otro yo. Vamos a ver. Del bien y del mal. Ahora bien, entendamos esto. Dios no creó a los seres humanos por necesidad. Dios no tenía por qué crear los seres humanos. Si Dios creó a los seres humanos, tenía que tener un propósito. Yo argumento que su propósito era uno de amor. Ese ha sido mi argumento. En todo esto ha sido mi argumento. Y cuando ustedes vean lo que me contestó Winston descarta por completo el aspecto del amor de Dios. Porque el calvinista le tiene terror al amor de Dios. Por eso, cuando dicen de tal manera amó Dios al mundo, ellos tienen que decir que no fue al mundo que amó, que fue a otro, no sé a quién. Por eso tienen que constantemente estar diciendo que Dios odia al pecador. Porque si Dios odia al pecador, pues entonces podría tener un chispitito de amor por los que Él elige. Todo el video, si usted fuera a resumir todo el video, usted podría decir la razón por la que Dios le da libre albedrío al ser humano es por amor, porque Dios quiere que el ser humano le ame voluntariamente. Esa es la idea central de todo. Y la creación se desprende del amor de Dios, del deseo de Dios tener comunión con una criatura, porque Dios no estaba obligado a crear nada. ¿Ok? Entonces, sigamos escuchando, porque de aquí ahora es que viene la parte que yo les digo. Dios quería compartirse con su criatura. Él va a tocar eso también. Dios quería compartirse con su criatura. Ponga eso en su mente porque lo vamos a atender ya mismito. Mientras tanto, mientras yo voy poniendo esto, hazme un favor, dale un like a este video. Compártelo. Si eres calvinista, deja un comentario. Déjame saber qué es lo que tú crees. Pero, por favor, no vuelvan a lo mismo de siempre. Es que ustedes no entienden las doctrinas. No, escúchame, eso no es difícil de entenderlo. El calvinismo es bien fácil de entenderlo. Déjame un comentario, un argumento, ¿ok? No un insulto, un argumento, ¿ok? Dale like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal. Bueno, vamos a seguir. Recuerden, yo digo que Dios quiere compartirse. Eso va a ser más importante en un momentito más. Hace muchos años leí un libro que se llama El Eterno Romance. Ok, hace muchos años leí un libro que se llama El Eterno Romance, que es lo que yo acabo de decir, que parte del amor de Dios el haber creado. Ok. Y es una cosa cuasi romántica lo que está. Es como una... Déjame ver cómo es que le dicen a eso. Déjame buscar la palabra correcta, porque tengo que cuidarme de esta gente, porque si yo no digo la palabra correcta, entonces tratan de ridiculizar. Eso es lo malo cuando hay un adagio
popular que dice, dime de qué alardeas y te diré qué careces. Entonces, pues lo que le dicen a otros que no haga, pues eso es lo que ellos hacen. Bueno, seguimos porque no lo encuentro. Vamos a darle. Estoy diciendo que había un libro y era un libro como romántico, como presentando a Dios que en la creación quería verse, quería buscar su otro yo. ¿Ok? Está presentando el libro, no es un libro de teología. Mira lo que digo, no es un libro de teología. ¿Qué dice Winston? Dice que Dios quería encontrar su hecho. ¿Acaso Dios no es suficiente y autosuficiente? Esos son asuntos teológicos. La autosuficiencia de Dios es un asunto teológico. Yo estoy tratando de establecer un punto sobre el amor de Dios basado en un libro que yo leí que aclaro que no es un tratado teológico. Así que este comentario parte de una de dos cosas, Winston. O simplemente tú no entendiste lo que yo quise decir, o no fuiste honesto en la manera en que interpretaste lo que yo dije para ridiculizarlo. Porque a nadie se le ocurre que yo voy a decir que Dios quería encontrar otro Dios como Él. ¿Entiendes? Y ahí es donde vamos. Ya lo dijo quien lo dijo. Honesty is the best policy. La honestidad es la mejor póliza. Aparte, que Winston, si tú me quieres enseñar, supongamos que en ti estuviese el deseo de que tú me ves a mí, tú dices, contra que equivocado está Ruby. Yo quiero buscar la manera de enseñarle, buscar la manera, de una manera honesta, yo le quiero enseñar. Esta no es la manera, porque tú lo que estás haciendo, estás tomando mis palabras fuera en contexto, le estás añadiendo algo. Yo te dije que era algo cuasi romántico, que no era un tratado teológico. Sin embargo, tú sacaste una conclusión teológica solamente para que el comentario que yo hice se viera mal. Eso es deshonesto, mi hermana. Eso es deshonesto. Déjame ver qué más tengo aquí. Es más bien como una historia en la que presenta a Dios como ese ser que quiere conseguir su otro yo. Y en el ser humano consigue su otro yo, porque no... Y en el ser humano consigue su otro yo. Es una historia que no es un tratado, teológico, sino que es una historia para reflejar el amor de Dios, que Dios cuando creó al ser humano, donde único plasmó su imagen fue en el ser humano. Pero Winston dicen que Dios no se quiere compartir con nadie, que Dios no se puede compartir con nadie. Sin embargo, compartió su imagen con el ser creado. Entonces, esto que yo estoy hablando, lo que hablé, si usted quiere seguir viendo el video, véalo, está en mi canal. Esto que yo estoy hablando ahí es para tomarlo como ejemplo. En aquella ocasión yo leí y eso es lo que yo quiero traer con esto, que todo se desprende del amor de Dios, ¿ok? Así que no, mi hermanito, no creo que estaba con un corazón. Creo que tu análisis parte de un lugar que no es correcto, pero en tu corazón. No estabas siendo objetivo en la manera en que estabas viendo Tú no tenías por qué contestar. Si contestas, por lo menos sé honesto. Dice que si hablas de los ángeles, dice que si se compara... ¿Tú viste? Yo dije, no voy a hablar de los ángeles porque de lo que yo estoy hablando es por qué Dios creó a los seres humanos. Pero él se empeña a hablar de los ángeles y yo no voy a hablar de los ángeles en este momento porque ese no es el tema. Y como ese no es el tema, yo voy a seguir. Porque esto es un caso distinto a lo que estamos hablando. ¿Ok? Yo fui claro y dije, no voy a hablar de los ángeles porque los ángeles complicarían la cosa más para los calvinistas porque tendrían que por obligación decir que Dios es el creador de la maldad. O sea, que Lucifer fue creado perfecto y que Dios puso en él la maldad. A menos que Winston no esté dispuesto a hacer eso, pero él se ofende muchísimo cuando le dicen hipercalvinista. Eso es lo que creen los hipercalvinistas, mi hermano. No puede. Tú no puedes. You can have it both ways. No puede. Eso no se puede. Dice que el propósito original de Dios era un hombre que tuviera una relación voluntaria de amor con Dios. O sea, Winston está diciéndome que no. Pero ¿acaso olvida el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo?
con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha. Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo, manifestado. ¿No crees que si su propósito original era crear una relación de amor voluntaria con el hombre? Ok, vamos a desempaquetar eso. Mira lo que dice Winston. Dice, ¿cómo va a ser el amor? Tú no ves que hay un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Caramba, pero si la Biblia dice que aquí es que muestra Dios su amor para con nosotros. O sea, mira si Dios nos amó, mira si Dios quería tener una relación en amor con nosotros, que antes de que la caída ya se efectuara, ya Dios había provisto la solución al problema. Y yo quiero, contradice la Escritura con la idea de un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo explica la elección en Cristo antes de la fundación del mundo? Ok, eso vamos a atenderlo un momentito. Déjame darle aquí a buscar la pantalla completa. Déjame verlo, ojalá que entienda. Te lo estoy poniendo en muñequito para ver si lo entiende, porque para que no me malinterprete. Ok, Winston. Ok. Déjame ver cómo yo hago aquí para subir esto, que para tener más. Ok, mira cómo yo veo toda esta cuestión de cómo pasaron las cosas, ¿ok? Vamos a sacar a esta gente de aquí porque esta gente no tiene nada que ver con esto. Ok, aquí está la eternidad pasada, aquí está la eternidad futura. Dios, por supuesto, conoce todas las cosas. Dios sabe lo que va a pasar de eternidad en eternidad antes de que empiece. Entonces, tú me das a entender en tu contestación que el plan de salvación se efectuó antes de que Dios supiera la caída o algo en ese sentido. O sea, como no te entiendo, no quiero malinterpretar lo que tú quieres decir, pero yo argumento que el plan de salvación se desprende de la caída del hombre. Quiere decir que Dios en la eternidad, antes de que existiera cualquier cosa, Dios echó un vistazo hacia el hombre que se había dispuesto a crear, lo vio caído y entonces empezó a hacer el plan, entonces ordenó el plan de salvación en la eternidad antes de crear todo, porque Dios estaba dispuesto a que su hijo muriera antes de tener autómatas como hijos o como una criatura de autómatas que no tuviesen ningún tipo que la relación fuera mecánica con Dios. Eso no es lo que Dios quería. Eso no es lo que Dios quería. Tú quieres de todas maneras borrar el amor de Dios de la ecuación y no puedes hacerlo. No lo puedes hacer porque el mero hecho de que haya un cordero inmolado antes de la fundación del mundo me deja entender que Dios amó a esa criatura aún antes de crearla. Tan es así que ya había preparado un sacrificio, que él mismo se puso como sacrificio para cuando eso pasara hubiese una provisión para ese ser que él estaba a punto de crear, que por su previo conocimiento, que es la palabra que ustedes le tienen miedo, porque lo que tú me estás diciendo es que Dios decretó todo y que la caída es parte del plan de Dios. O sea, Dios había hecho el plan de la manera en que tú dices, es que era así. Dios hizo el plan y después ordenó la caída. Eso es lo que dicen los maestros calvinistas. Si tú tienes una objeción a que Dios lo hizo de otra manera, pues entonces quiere decir que tú crees como los demás maestros calvinistas. ¿Ok? Yo digo que no. Digo, los que creemos como nosotros, dice no. Porque el plan de salvación fue orquestado antes de la fundación del mundo a causa de que Dios sabía que el hombre iba a pecar. Tú dices, la caída del hombre era parte del plan. Yo digo, no, el plan fue creado porque Dios sabía que el hombre iba a pecar. Eso es lo que yo estaba diciendo. Pero por supuesto, y vamos a volver de nuevo aquí. Vamos a seguir a la segunda pantalla para ver esto. ¿Ok? Así que esta cuestión de que la elección que dice, la elección en Cristo desde antes, sí, es que nadie está contradiciendo eso, mi hermano. Nadie lo está contradiciendo. Lo que pasa es que tú dices que la caída era parte del plan y yo digo que la caída es la que origina el plan.
O sea, Dios en su presencia ve al hombre caído y empieza e idea un plan para que haya redención para ese hombre que Dios va a crear y que se va a caer. Sin embargo, cuando Dios vio que se iba a caer, Dios, en lugar de quitarle el libre albedrío, decidió venir a morir por el hombre. Dijo, cuando el hombre va a caer, yo no le voy a quitar la libertad a que el hombre caiga, pero ustedes le quieren quitar la libertad que Dios le quiso dar al hombre. Ok, seguimos. Cometes otro error. El ejemplo de la mujer que ama a su marido verdaderamente pudo haber escogido a otro hombre. Ok, para ponerte en contexto, yo digo, de nuevo, estoy tomando un ejemplo. A ver, que alguien Winston, mi pana, mano. Tú me estás criticando un ejemplo cuando tú dices que Isaac Newton se inventó la bombilla. Tú tienes el descaro o sea, tú tienes la cara de criticarme un ejemplo que yo estoy dando cuando el ejemplo que tú das es que Isaac Newton se inventó la bombilla. Suerte que no dijiste que Isaac Newton se inventó la luz. Ay, Padre amado, me dio una risa eso. Hace mucho tiempo, hace 4 o 5 años, no hace tanto. A ver, no hace como 4 o 5 años yo fui a, que es más, yo creo que fue antes, es que el tiempo se va volando. Yo fui a Washington DC, al Museo de la Biblia. Y había una estatua, ¿sabes? Una estatua dando la información de Isaac Newton. Y una gente que estaba allí, me dio risa por eso mismo cuando... es más, me gustaría conseguir si cuando esté editando esto encuentro el clip, lo hago. Al frente de nosotros había una gente de estas hermanas que se visten con faldas bien largas y todo. Estaban como en un tour también ellos allí. Parece que habían ido en una gira de la iglesia o algo. Y ella la que estaba al frente de ellos decía, era como la que, tú sabes, parece que era la que hablaba un poquito mejor el inglés. Entonces, pues, cuando vio a Isaac Newton, pues dijo, mira, pues ¿y este quién es? Le preguntaron. Este fue el que inventó la luz. Qué muchacha más tonta esa. No fue que inventó la luz. Isaac Newton lo que inventó fue la bombilla. Ay, Winston. Ok, yo hago un ejemplo. El ejemplo que hago es, mira, si la hermosura del amor que tú tienes por tu esposa es que ella pudo haber escogido un montón de hombres que habían para escoger, pudo haber escogido cualquier otro, pero te escogió a ti, y en eso hay valor dentro de la relación. Porque si fuera como estos países musulmanes, que la niña a los 10 años la casan con un viejo de 40, no le dieron opciones a ella para tener opciones de que si quiero casarme, no me quiero casar a los 10 años, ¿quién quiere casarse? Entonces, pues, eso es lo que yo estoy diciendo con el ejemplo. Pero, Winston, tienes que tomar el ejemplo y llevarlo 10 pueblos más allá de donde yo lo llevé. Ok. Porque no, y de nuevo, Winston, y no, honestamente, no lo hago en un ánimo de coraje ni nada, de verdad. Es que no sabes otorgar gracia a tu contrincante. No sabes otorgar gracia. No sabes decir, bueno, déjame intentar ver por dónde es que él viene con su argumento. No, vamos a ridiculizarlo. ¿Ok? Y eso asegura la genuinidad del amor. Esa idea es completamente absurda. O sea, la idea que yo hice y falsa. Ok, vamos a ver por qué Winston dice que la idea es absurda y falsa. Mira cuál es la idea que yo estoy dando, que estoy tomando como un ejemplo. Ni que yo hubiese dicho ni que yo hubiese dicho una cosa así bien loca como que Isaac Newton se inventó la bombilla. No, yo lo que dije fue, mira, en una relación de pareja,
yo me siento contento con mi esposa, hay una relación más bonita, más íntima, más, yo puedo vivir confiado de que ella me ama, porque ella pudo haber amado a otro, pero me amó a mí. Pudo haber escogido un montón de hombres que hay en el mundo, pero me escogió a mí. Y esa relación de amor, de un amor que tiene libertad de elegir, de eso es lo que yo estoy hablando, Wisto, porque yo no estoy hablando de otra cosa en este video. Tenemos que ser honestos. Y de verdad te lo digo de todo corazón, no es por coraje ni nada, es cuestión de honestidad. Es cuestión de que yo voy a ser honesto y yo no voy a tratar de hacer lucir el argumento del otro mal, pues porque sí. O tú no lo entendiste, lo mismo con este de acá arriba. Si tú me dices que Dios estaba buscando otro Dios como él, y lo que tú entendiste de lo que yo dije fue eso, una de dos: o fuiste muy deshonesto, porque tú sabes que yo no estoy diciendo eso, o simplemente no lo entendiste. Pero entonces tú dices, explícame un poquito más eso, porque no entendí. ¿Ok? Él dice que esa idea es muy absurda. Es muy absurdo que un hombre se sienta bien con su esposa sabiendo que ella pudo haber elegido a cualquier otro hombre, pero lo eligió a él. Lo mismo con la mujer. Este hombre pudo haber escogido 100 mujeres más, pero me escogió a mí. Y ese vínculo es precioso, porque parte de la libertad que tenía esa persona de elegir. ¿Ok? Porque parte de la premisa en la que quieres hacer creer que si no puede elegir de una forma adversa, no es amor genuino. Ok. Que yo estoy tratando de hacer creer que si no hay una forma adversa, que si no puede elegir de una forma adversa, no es amor genuino. Ok. Pues mira, más o menos eso es lo que estoy diciendo. Si a ti no te dieron opción, una niña a los 10 años la casaron con un viejo de 40, yo no creo que el amor que tenga esa niña por ese hombre sea genuino. ¿Ok? Aunque tenga una relación, aunque dure 1.000.000 de años, yo no creo que es genuina. Ahora bien, ahora vamos a ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Dios mío! ¡Qué anatema! ¡Qué cosa terrible! Ok. Si seguimos tu lógica, el amor intertrinitario en el que el Hijo ama al Padre, según su lógica, no sería genuino. ¡Ave María, pobrísima Jesús! ¡Ay, Cristo amado, Señor! ¿Qué tú has hecho, Winston? ¿Qué tú has hecho, Winston? Yo estoy comparando dos seres, los seres humanos. Lo que pasa es que, Winston, tú no escuchaste el video en buena fe. ¿Entiendes? Como tú no lo escuchaste en buena fe, tú lo que estabas buscando era ver qué se caía para criticarlo de mala fe. Porque esto es una crítica de mala fe. ¿Ok? Dios no puede más que amar porque está en su mera esencia. Yo no estaba hablando de eso. Y tú lo sabes. Lo triste de todo esto, Winston, es que tú lo sabes. ¿Sabes por qué las cosas son deshonestas? Porque nosotros podemos hacer una cosa que parezca deshonesta, pero la intención del corazón no fue ser deshonesto. Parece deshonesto, pero no fue deshonesto, porque la honestidad tiene que ver con la intención del corazón. Pero cuando tú sabes más que eso, o sea, tú eres un teólogo y alardean en las redes que te llaman a una eminencia. ¿Cómo tú me dices a mí que tú puedes comparar lo que yo estaba hablando con el amor del Dios entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando su mera esencia es amor? La Biblia dice, Dios es amor. Ningún ser humano es amor. Ningún ser humano es amor. Dios no puede más que amarse. O sea, decir esto demuestra tu mala fe. Demuestra que tú no hiciste un análisis de lo que yo estaba diciendo en buena fe. O sea, imposible que tú hayas hecho un análisis en buena fe. Tú estabas buscando que, puso ese ejemplo. Primero, que no hay ninguna analogía, no hay ninguna analogía perfecta.
Y segundo, ¿en serio? ¿Eso fue lo que tú cachaste de lo que yo dije? Porque él no tiene otra opción de odiar a su padre, de amar a otro como ama a su padre y viceversa. Ay, ¿cómo explica la seguridad y genuidad del amor aquí? Bueno, te digo ahora. Primero, cuando yo usé ese ejemplo, estoy presentando un mero ejemplo. ¿Ok? El ser humano puede elegir. Mira, es más, te digo más. Esa es una de las imposibilidades de Dios. Dios no puede más que amar. Dios tiene que amar al Padre. El verbo ama al Padre, el Padre ama. No puede dejar de amar. No lo puede hacer. Pero el hombre sí podía. Y esa es la belleza de la relación que Dios quiere tener con el ser humano. Que Dios quiere que el ser humano le ame de manera libre, sin coerción. ¿Por qué te empeñas en querer hacer ver a Dios como un tirano? No es de eso lo que yo estoy hablando. Oye, una cosa es que tú pongas un ejemplo. Otra cosa es que tú lleves literalmente a que yo estoy diciendo que Dios no tenía un amor genuino porque él no podía dejar de amar al Padre. Honesty is the best policy. ¿Piensas que si no hay la opción de elegir lo contrario, no hay amor genuino? Entre los seres humanos sí. Entre los seres humanos sí. Porque yo de lo que estoy hablando es de los seres humanos. Ay, Wisto, mi hermanito. Lo que yo veo es la relación entre el padre y el hijo, donde no hay opción de odiar o amar a nadie más. Es una prueba de que Dios puede amarse solo, que es una prueba de que puede amarse si solo se diera el caso de amar sin otra opción. Entonces, Winston, decídete si Dios quiere. Yo quiero que tú me contestes si Dios quiere que el hombre lo siga como un autómata, porque ustedes son, tú por un lado de la boca me estás diciendo, no, nosotros creemos en libre albedrío, no me llamen hipercalvinista. Pero por el otro lado me estás diciendo, Dios no tenía que darle opciones para que el hombre lo amara. ¿De dónde sale eso? O sea, ¿tú crees que si Dios hubiese podido? Bueno, en el calvinismo se cree eso porque Dios quiere que vaya gente al infierno para que él pueda ser alabado por su justicia. Pero en una manera normal de ver las cosas, si Dios hubiese podido crear un universo, un mundo, en el que los hombres no pecaran, tú me quieres decir, si Dios hubiese tenido esa opción, que Dios hubiese preferido esa opción. Dios quería que el hombre escogiera. Es obvio. O sea, te estás peleando con lo obvio. Dios quería que el hombre escogiera. Y que Dios sea el mejor ejemplo te refuta. No me refuta, mi hermano. Tú todo me refuta. Te refuté. Ya, refuté. Yo gané. Yo gané. Dale. En mi barrio, cuando alguien se ponía así, le decimos, bueno, el ganado va para el cercado. Te refuté. Ya está refutado. Tú me refutas porque tú malinterpretas lo que yo dije. Cuando yo estoy poniendo el ejemplo de una pareja. Porque la pareja, si yo vivo en un sitio solo donde solamente existo yo y esa otra mujer, ella no tiene opciones. Si quiere estar con un hombre, tiene que ser conmigo. Si yo quiero estar con una mujer, tiene que ser con ella. Ese no era el caso. Si estuviese en un sitio donde hay más personas. Ese era el punto que yo estaba tratando de llevar. De nuevo, Winston, llevarse esto hasta este absurdo, llámame para dónde está, para acá, para este absurdo, llevarse eso a este absurdo, me demuestra una de dos cosas. O simplemente no entendiste, en tal caso debiste haber preguntado, ¿qué tú quieres decir con esto? Porque esa es la manera honesta de hacer el análisis. O número dos, simplemente tú entendiste lo que yo quise decir, porque es que hasta un nene chiquito lo entiende, pero tú preferiste llevarlo hasta los extremos ridículos para ridiculizarlo.
O sea, la idea es, vamos a ridiculizarlo. Mira, dice que Dios no se amaba, el amor de Dios no es verdadero porque él no tenía la opción de no amar. Ay, Dios mío. Tú dices, Dios puso el huerto del Edén para que el hombre eligiera amar a Dios o no. Pregunta. Ay, Dios mío. Aquí viene otra falacia más. Pregunta, ¿y la elección y la preparación del reino para las ovejas? Pues mijo, te tengo que llevar de nuevo, refutado, ok, porque todo es refutado. Dice, ¿crees que Adán habría...? Ok, no estaba, ok, sí, este es interesante aquí, espérate. ¿Y la elección, la preparación del reino para las ovejas, el cordero destinado, la sabiduría oculta antes de los siglos y antes de la fundación del mundo ya no estaban los propósitos de Dios? Tengo que llevarte el dibujito porque no me entendiste, Winston. Me toca llevarte el dibujito de nuevo. Vamos aquí a full screen, vamos aquí, te vuelvo y te explico. En la eternidad, por su previo conocimiento, Dios vio la caída y preparó un plan. Antes de la fundación del mundo. Todo eso pasó antes de la fundación del mundo. Tú quieres que el plan sea, que la caída sea consecuencia del plan. Yo creo que el plan es consecuencia de la caída que Dios previó desde antes de la fundación del mundo. Y quiero hacer este ejemplo, voy a hacer este ejemplo, por favor, escúchalo para que no lo vuelvas a malinterpretar. En la eternidad, antes de que se creara cualquier cosa, Dios tuvo la idea. Esto es un ejemplo, ¿ok? Dios tuvo la idea de crear un ser humano, una persona en quien Dios iba a depositar su imagen. Sí, Winston, Dios quería compartirse con el ser humano. Mira si se quiso compartir, que puso su imagen en ellos. Y tú me dices que no, que Dios no se quiere compartir, porque es que le tienen terror al amor de Dios. Entonces, cuando Dios tuvo la idea, quiero tener un ser humano para compartirme con él, para yo ser su Dios, que ellos sean mi pueblo y todas esas cosas. Una relación de amor entre el ser humano y su creador. Pero eso resulta con problemas, porque Dios tiene la opción de no crear y dejar las cosas como están en la eternidad. Dios tiene la opción de crear y que, bueno, pero están ahí los tres hablando y dice, pero espérate, esto es un ejemplo, ¿ok? No digas, porque eres capaz de hacer un escrito para decir que yo enseño que la Trinidad tenía una mesa redonda y se pusieron a hablar así. No, estoy dando un ejemplo. Esto crea un problema porque ¿cómo vamos a hacer que ese ser nos ame? Porque nosotros no queremos tener una relación con un ser que no nos ama. Nosotros queremos amarlo y que él nos ame a nosotros. Digo, eso es lo que yo veo a lo largo de la Biblia. Entonces, eso crea un problema. Dios podía entonces no crear nada. Dios podía crear una raza de robots, que es lo que enseña el calvinismo. Y lo digo en el calvinismo porque son las consecuencias últimas. ¿Ok? Esto es un análisis honesto. Yo estoy honestamente convencido que el calvinismo presenta a los seres humanos como si fueran marionetas que Dios mueve a su antojo. Y de hecho, déjame ver cómo es que se llama. Mira lo que dice Dios, desde toda la eternidad, mediante el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. Confesión de fe de Westminster, capítulo 3. Ok. Esta es la Confesión de Westminster, capítulo 3. Búsquenlo si ustedes quieren. Y dice que Dios ordenó todo lo que sucede. Libremente e inmutablemente Dios ordenó todo lo que sucede. Así que si Dios ordenó todo lo que sucede, mi amigo, no te puedes escapar de la realidad de que Dios tiene que haber ordenado la maldad. Entonces, si Dios ordenó la maldad, Dios es el autor intelectual de la maldad. O sea, por eso yo siempre lo he dicho, y de nuevo, no tiene que ver nada con el aspecto personal de nadie. Tiene que ver con que no son honestos con su propia doctrina. No llevan su propia doctrina hasta las últimas consecuencias. Vamos a ver otro más.
Porque ese es el problema también. Ellos dicen que ellos no están de acuerdo con Calvino. Ellos no están de acuerdo con Calvino, pues se llaman calvinistas. Decimos que Dios estableció una vez por su plan eterno e inmutable a los que mucho tiempo antes había determinado recibir de una vez por todas para la salvación, y a los que, por el contrario, iba a dedicar a la destrucción, ha cerrado la puerta de la vida a aquellos a quienes ha entregado a la condenación. Juan Calvino. Ok. Instituto. Ya ustedes lo vieron. Volvamos aquí a la tengo un revolú aquí. Volvamos aquí. El plan de salvación. Dios en la eternidad pasada vio todo lo que iba a pasar, vio la caída y Dios podía o crear un mundo en el que todos eran, como los calvinistas dicen, que Dios es el que ordena todas las cosas, o sea, aún las voluntades de las personas las ordena Dios. Eso es lo que dice Calvino. No te pelees conmigo, peleate con Calvino. Podía haber creado uno así, pero también podía crear uno en el que el hombre elegía libremente. ¿Y cuáles son las consecuencias de que el hombre puede elegir libremente? La consecuencia son de que cuando tú le das libertad al hombre, es posible que el hombre elija en contra de ti. Y Dios prefirió correrse ese riesgo. Y Dios entonces dijo, bueno, como yo voy a crear un hombre que se va a caer, yo entonces voy a preparar un plan. Así que el plan no tiene nada que ver con lo que, o sea, eso que tú estás diciendo no tiene nada que ver con lo que yo estaba diciendo. No tiene nada que ver con lo que yo estaba diciendo. O sea, Dios puso en el huerto del Edén para que el hombre tuviera libertad de elegir. Eso se cae de la mata. ¿Cómo es posible, Winston, que tú digas que no es verdad? Pues que yo no, es que el primer calvinista que yo oigo que diga que Dios no quería que el hombre eligiera libremente. ¿Y por qué puso el árbol? Si no era para que el hombre eligiera libremente. Dice, ¿crees que si Adán habría elegido libremente, como dices, Dios hubiese preparado o se hubiese frustrado? Ya es una chiquillada. Tú ves, a esto es lo que yo me refiero. A esto es lo que yo me refiero. Porque en el momento en el que antes de la fundación del mundo, Dios haya creado un plan, no le quita para nada la libertad al ser humano. Eso no tiene absolutamente nada que ver, porque Dios es omnisciente. Todo esto que pasó no fue por decreto, fue por su previo conocimiento. Así que no está riñéndose con lo que yo estoy diciendo de ninguna manera. Algo no me huele a que realmente decidas. Distorsionas al Dios soberano y planeado y tratas con un fallido intento de controlar el libre albedrío de una criatura que Dios sabía de antemano que caería inevitablemente. Todo estaba dentro de un plan mayor para traer gloria a su Hijo, dándole un pueblo que Él mismo llevaría la gloria. O sea, nos dice Winston que Dios fue el que planeó la caída. Mira por aquí. Dice, distorsiona el Dios soberano y tratas con tu fallido de controlar por el libre albedrío de una criatura que Dios sabía que de antemano caería inevitablemente. Todo estaba dentro de una gran propósito mayor. Es de un gran... Ok, Winston, pero no te digo nada porque yo también tengo problemas de ortografía. Yo también escribo malísimo. Pero tú eres profesor, yo no. Todo estaba dentro de un gran propósito mayor. O sea, que la caída fue provocada por Dios, fue ideada por Dios. No fue que Dios la vio de antemano. Entonces, si la caída era parte del plan, entonces Dios hizo un plan. Él dijo, ¿sabes qué? En la eternidad está Dios aquí. Este es Dios en la eternidad, ¿ok? Dios está en la eternidad y dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero darme como sacrificio por el pecado de las criaturas que todavía ni siquiera han nacido. Yo me quiero dar como sacrificio. Y me quiero dar como sacrificio. Entonces, pues otro dentro de la Trinidad dijo, pero para eso tenemos que hacer que el hombre, primero tenemos que hacer que Satanás caiga. Entonces, pues vamos a hacer algo. Creamos unos ángeles, creamos uno bien bonito, el más lindo de todos,
que sea perfecto en todos sus caminos. Entonces nosotros le metemos maldad dentro de su corazón para que más tarde cuando cuando creamos esa persona, entonces ese ser que nosotros le pusimos maldad sea el que induzca a esos otros a que se pierdan, y ahí entonces tú puedes morir por ellos. Y después no quiere que te llames hipercalvinista. Eres hipercalvinista, admítelo. Admítelo que eso no duele. El contexto entero de la Biblia, aunque no te guste, refuta esa idea. Y refuta a favor del libre albedrío. Bueno, de acuerdo a tu percepción, el libre albedrío no existe entonces en la Biblia. O te peina o te hace rolo. O crees en el libre albedrío o no crees en el libre albedrío. Pero si tú me estás diciendo que el contexto de la Biblia, aunque no te guste, refuta la idea a favor del libre albedrío, pues entonces ¿hay libre albedrío o no hay libre albedrío? ¿Dios creó a los seres libres para elegir o no los creó libres para elegir? O sea, ¿qué es lo que hizo Dios? De acuerdo a tu versión del calvinismo. Porque dices que no crees en Calvino, que tú lo que crees en las vainas esas de los viejos, esos que se ponen a hacer reglas para la iglesia como si fuera el magisterio. ¿Cómo es que se llama? Las vainas esas. O Dios tenía un mega plan. Ok. Nadie está negando que había un plan. La pregunta es si ese plan Dios lo ideó por conocer que el hombre iba a caer, o si fue que el hombre cayó porque estaba eso dentro del megaplan. De acuerdo a ti, Dios entonces creó al diablo para que se cayera, Dios creó a los hombres para que se cayeran. Eso es lo que tú... Mira, brother, si eso es lo que tú crees, own it. O sea, admítelo. Y no hay problema, y echamos para adelante y entonces debatimos ese punto. Pero te sigues llamando que no eres hipercalvinista, pero mira con lo que sale. O el hombre podría controlar, abortar y alterar el fracaso desde antes de la fundación del mundo. Ya esto se tiró al ridículo. ¿Tú ves? Estas son las cosas que yo digo son deshonestidades. Estos son deshonestidades intelectuales. Eso no lo voy a atender. Eso es lo que ustedes, los humanistas... Ok, yo soy humanista. Te digo, Winston. Si creer que Dios quería tener una relación con el hombre de amor, si creer que Dios ama a su criatura, si creer que Dios no quiere que nadie se pierda, si creer que el sacrificio de Cristo abarca a todos los pecadores y que todos los pecadores pueden venir a Cristo para salvación, ¿es ser humanista? Pues mira, sí, lo soy. Y defensores del libre albedrío no abordan ni explican. Pues yo te lo estoy explicando. Lo que pasa es que tú a todo lo que no te suene como algo que a ti te gusta, tú le dices que es una locura o que es una barbaridad, o tú le dices que es una... ¿Entiendes? Se te está explicando. Te tengo que traer el dibujito de nuevo. Te traigo el dibujito. Así es la manera en que lo entendemos. Entendemos que en la eternidad pasada, el plan al Dios conocer, el previo conocimiento, mira, este previo conocimiento aquí, Dios sabe todo, pero cuando Dios supo la caída del hombre, que lo supo antes de la fundación del mundo, ideó un plan de salvación, antes de la fundación del mundo. No le quitó. Al final del día, Dios va a cumplir todos sus propósitos sin quitarle el libre albedrío al ser humano. Porque así de grande es Dios. No hay que minimizar a Dios. No hay que ponerle camisa de fuerza a Dios y mucho menos a su amor. Vamos a avanzar, que ya llevo... Y a rayo, mira qué montón de tiempo llevo ya en esto. Vamos acá a la segunda y subimos acá. Solo reaccionan... por reaccionar y fracasan una vez, sigue intentándolo, ok. Dices así que yo veo que la creación de Dios quiso compartirse y yo creo que el atributo donde sale la idea del ser humano es el amor. Ok. Yo digo que yo veo a Dios queriendo compartir con su criatura y que
el deseo de crear partió del amor. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el problema. Se te olvida que no puede compartirse. Dios no puede compartirse, pero puso en ese ser humano su imagen. Pero Dios no quiso compartirse. No, Dios no quiso compartirse. Pues si no comparte su gloria con nadie. Ay, Winston. Mucho más para compartirse a sí mismo. O sea, de acuerdo a Winston, Dios no se ha compartido con el ser humano. Dios no le dio su imagen, Dios no envió a su hijo. O sea, esa idea de la que propones es extraña a la escritura, es más una ficción que una realidad bíblica. Ok. Yo creo que vamos a terminar con esto y después si acaso hago otro video. O sea, vamos a terminar aquí porque dice que Dios no se quiso compartir. Dios no se quiso compartir con la criatura. O sea, que cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, no, Dios no se quiso compartir con él. Dios no quiso darle nada de lo que él es a ese ser. No, él no quiso. Él tampoco quiso encarnarse. Él tampoco quiso tomar forma de siervo y venir aquí y morir en la cruz. Porque Dios no quiere compartirse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde tú sacas eso, Winston? O sea, Dios le da al ser humano un lugar donde pueda tener coinonía. Primero lo crea. Lo crea sabiendo que va a fallar. Para que tú veas. Lo crea sabiendo que va a fallar. Eso sí es amor, hermano. Porque Dios quería compartirse. A ti no te gusta porque el amor de Dios es el peor enemigo del calvinismo. Pero Dios quería compartirse con el ser humano de tal manera que lo crea. Le crea un mundo perfecto. Lo crea a su imagen y semejanza. Pero tengo que creerle a Winston que dice que Dios no quería compartirse. O sea, pues si no quiere, si no comparte su gloria con nadie, pero ¿quién está diciendo? Mira, él lo escribió. No, yo sé que usted va a pensar que eso son cosas mías. No. Pues si no comparte su gloria con nadie, a ver cómo lo hago aquí para míralo aquí, lo subrayé. Pues si no comparte su gloria con nadie, ¿quién dijo que Dios va a compartir su gloria como que el hombre va a tener gloria propia? ¿Quién dijo eso? De nuevo, y yo creo que cierro con esto ya, y si acaso hago otro video. Winston, mi hermano, la honestidad es la mejor póliza. El hecho que tú digas, Dios no se comparte con el ser humano, es decir, que Dios no le dio su imagen, es decir, que Dios no envió a su hijo a morir. Si eso no es compartirse con el ser humano, o sea, Él vino y hizo habitación entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios haciendo tabernáculo con nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito. Él compartió al ser humano quien Él era. No solamente le dio su imagen, no solamente cuando supo que se iba a caer, preparó la salida del problema del pecado de antemano, sino cuando llegado el tiempo se humilló hasta lo sumo, tomando forma de nosotros. Dime, no, pero Dios no se compartió. Mi hermano, el día que tú le encuentres una quinta pata al gato, acabas de encontrar el gato anormal, porque los gatos solamente tienen 4 patas. Creo que viene una segunda parte porque todavía quedan unas cositas interesantes que decir, pero por ahora vamos a dejarlo aquí, porque esto se pone interesante. Así que nada, nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses.